Nadie sabe cuándo va a irse de este mundo, y esto puede verse como desafortunado. Lo cierto es que esta idea genera bastante conflicto en el tipo de persona que por alguna extraña razón cree que la vida misma, el universo o quien sea, le debe cierta obediencia. Ya sea por una serie de eventos desafortunados o por una mera actitud de rebeldía, se cae en esa falsa percepción de control. El otro lado no es mejor tampoco, pues se vive tan rápidamente que lo poco que alcanzan a vivir se les escapa entre los dedos. Celebran hasta cierto punto su consumo visceral de todo lo que existe. Entonces, ¿cuál postura es la mejor? Ninguna. A decir verdad, tomar una constante en este tema en particular solo te va a traer angustia, y el mejor enfoque a tomar es quizás, irónicamente, el mismo que mueve a la vida misma: el ser variable. Bienvenidos a esta nueva emisión, internautas. Antes de comenzar, queremos agradecer al usuario Bildungsroman, quien recomendó esta obra para un análisis en nuestro canal. Si estás viendo este video, esperamos sea de tu agrado. Ahora, Pierre Dávila Díaz nació en el año 1989 en Chiclayo, Perú. Se formó en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Cabe decir, la información a disposición de este autor aún es limitada, haciendo referencia a quién es o qué podríamos decir ha sido su vida como persona, como individuo. No es diferente a la última emisión que les trajimos. Es mencionable que se ha dedicado en buena medida a las relaciones públicas en su país y tiene áreas de interés afines a esto, una línea de pensamiento orientada a la política, cabe mencionar. La obra que hemos de evaluar de él no va con un enfoque político, es más bien quizás una de las muchas perspectivas que él pueda poseer. Ahora bien, nos gustaría preguntarles, internautas, ¿se consideran personas aprensivas o personas desprendidas? Cabe decir que las palabras, términos y definiciones lo único que buscan es dar sentido a las cosas, atribuirles cierto significado. Entonces, el cómo se les lleve a cabo o el cómo las use cada individuo no desacredita la palabra, sino al individuo. Podemos ser aprensivos, entendamos pues que la palabra tiene tres formas de verse según la RAE, y en esta ocasión podemos servirnos de las tres para aterrizar mejor este concepto. Ustedes pueden elegir tomar una creencia, aprender de la misma y concebir la especie sin hacer un juicio de valor de la misma. Lo anterior tiene algo bien marcado y es un componente emocional. No tiene mucha lógica dentro de sí, por lo que no es para sorprenderse que se suele definir como una persona aprensiva a alguien que no tiene muy claro por qué se aferra a lo que cree o siente, mientras que alguien desprendido puede fácilmente ser equiparable con un desapego emocional, frío y directo hacia lo que son las cosas. Suena bien el no verse movido por nada, ¿cierto? Sí, sin duda. Pero la naturaleza humana no funciona así. Requiere, en menor o mayor grado, formar parte, pertenecer. Entonces, el hacer esto de forma constante es crear una bomba de tiempo que siempre estará ahí y solo requerirá el estímulo correcto para detonar. Es increíble, mi gente, cómo muchas personas hoy en día confunden el estoicismo con el desprendimiento emocional, pero no es para menos. Si no se sabe diferenciar el ser consciente y aceptar las cosas entre vivir solo para no experimentar cosas desagradables y solo vivir para disfrutar de todo lo bueno. Eso suena algo ilógico si lo piensan. Nada de lo que existe realmente vive así. El dolor de toda clase es para ayudar a las personas a crecer. No está en su elección y habrá quienes lo quieran equiparar al sufrimiento, pero este último es solo un derivado. Que sí que es verdad que es mejor no sobreestimularlo, pero les preguntamos, ¿todas las personas viven y entienden igual las cosas? En fin, ser desprendido de las personas no es un componente de inteligencia de ninguna clase. Y no nos enfocaremos en la emocional, sabiendo que hoy por hoy parece ser hay varios tipos. Habla más de una carencia de un instinto de autopreservación llevado al límite. Tampoco es mejor esa respuesta de conexión con todo, verse como una entidad cósmica
bajo un discurso arrogante de importancia no comprobable. Meter elementos ilimitados a seres limitados solo trae consigo más sensación de vacío e impotencia. No por nada, en el mito de Pandora, en la mitología griega, lo último que permaneció hasta el fondo de la caja al haber escapado todos los males era la esperanza. Entonces, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es aprender a leer las situaciones conociendo nuestros límites y aceptando las cosas que no puedes cambiar. Es válido sentir lo que debas sentir, es válido expresar hasta cierto punto tus vivencias, es válido querer no expresar nada, pero solo hay algo que no es válido: quedarte ahí estancado. Lo sentimos, no es opción para quien debes seguir viviendo, y menos si tienes las oportunidades para hacer algo con tu vida. Nadie ni nada te debe nada, sino todo lo contrario. Tú debes a tu existencia a una causa mayor que es la vida. En este canal no vamos a alimentar el ego de nadie, sino todo lo contrario. Vamos a desafiarte a que conozcas tus límites, los aceptes y vivas lo mejor que puedas sentirte orgulloso de tu vida. No es necesario seguir fanfarrones o influencias de gente que no sabe siquiera que existes. Incluso de nosotros, recuerden, están escuchando una perspectiva, formen la propia. En conclusión, internautas, seamos desprendidos de aquello que el tiempo de darle nuestra atención terminó, y seamos aprensivos para con aquellas cosas que han demostrado ser perdurables y no son valiosas. Y bien, ¿de qué va este libro? Bueno, este libro podemos decir es una historia corta, donde su protagonista Fabián va experimentando una serie de sucesos desafortunados. Es una mirada a hechos tales como la muerte, los conflictos familiares y la historia amarga de algunas naciones. No es para menos que en ocasiones se vaya a percibir al protagonista como un auténtico cretino, por momentos ensimismado, pero eventualmente es como todo ser humano, uno más en el proceso de ganar perspectiva. Este libro es ideal para personas que se encuentran en un proceso de duelo, ya sea con un padecimiento propio o de terceros, aquellos que puedan sentir o tener una visión de túnel, y conforme van viviendo se van dando cuenta de que es mucho de lo que ustedes ignoran. Decidimos pues entonces traerles 3 citas que consideramos pueden darles en buena medida una idea de lo que es leer esta obra corta. En estas 3 se puede leer perfectamente la perspectiva del autor, consideramos nosotros. Cita número 1. Así es la vida, hijo, así es la vida. Decía el abuelo Máximo en una gran muestra de estoicismo. Al instante, el abuelo me abrazó de costado, apretando fuerte mi hombro, ya que se percató de que podría afectarme aquella escena dantesca. Yo seguí presenciando el fresco, la muerte del que no pudo pecar. Es ya un cliché, más que gastado, el escenario de ¿qué pasaría si yo no hubiese nacido?, que ha derivado en múltiples anécdotas en la cultura popular. Aunque no se limita a ello, también se extiende a quienes les toca partir temprano de este mundo. Un torrente de halagos que, de seguir con vida, dicha persona hubiese sido muy poco probable recibiese tantos. Lo que nos sacó una sonrisa de este extracto fue la figura del abuelo, el patriarca, que se mantiene estoico ante cualquier escenario, pero no es de la clase opresora que se describe hoy en día, pues se nota que el abuelo fue bastante atento a su entorno, a los hechos, y de lo mucho o poco que estaba en sus manos, hace denotar ese gesto de proveer cierta seguridad ante un hecho que con frecuencia es catalogado como incierto: la muerte. En diversas religiones la vida es un regalo, pero que comparte la constante de ser bastante delicado, pues la cantidad de pecados que uno puede amasar solo con el hecho de vivir es increíble. Hasta cierto punto no es raro que algunos escritores se inspirasen a cuestionar el para qué vivir, con semejante campo minado enfrente, como si la interpretación de la fe de unos cuantos buscase dejarle al individuo hacer todo menos vivir en realidad. Y esto, claro, hablando de una vida decente y no plagada de hedonismo. Cita número 2. Mientras caminaba de un lado a otro, esperando mi turno de atención, como quien espera el nacimiento de un vástago, me decía: ¿existirá el destino? Es decir, que todos tenemos nuestra fecha de vencimiento, como los productos que están en el estante de los supermercados, y todo lo demás que hacemos para retrasarlo es una mera ilusión. Aquí podemos apreciar de buena manera cómo es la personalidad del personaje principal, tan solo en su forma de expresarse por un lado, y por otro lado en este proceso filosófico donde cae en conciencia de algo que le molesta de sobremanera.
no tiene control sobre casi nada de lo que existe. Es una frustración con la que cualquiera es capaz de identificarse. Tarde que temprano nos veremos en un escenario que busque por todos los medios ponernos de rodillas. Por tanto, no es descabellado caer en las conclusiones del protagonista y simplificar a la especie en un producto de consumo, algo sobre lo que el ser humano ejerce control al ser su creación. Pudiese ser aplicable aquí, internautas, considerar dos escenarios. Uno donde si ya todo está definido y otro donde nada realmente lo está. Si fuese el primero, significaría que no eres dueño de ninguno de tus actos y solo eres un subproducto de algo mayor. En un escenario así, no es ninguna sorpresa que la gente se deprima o peor aún, se afiance a la creencia de que la culpa de todos sus males deriva de un ente incorpóreo e indetectable. Por ende, todo lo que haga, sea moral o no, puede estar justificado, pues si todo está programado, entonces nada tiene sentido. Puede parecer el primer escenario es de miedo, pero resulta ser que el segundo escenario es aún más aterrador que el primero. Tal vez por eso la gente le huye bastante, porque la única certeza que se tendría es que no hay ninguna. La vida se reduciría a una paradoja de mal gusto, y si hoy es desaprovechada por muchos, imagina por cuántos más lo sería si este es el caso. Cita número 3. En ese momento entendí que, cuando la muerte está cerca, los sentimientos afloran y el orgullo se desvanece. Aquí podemos ver retratado algo bastante común en la cultura de habla hispana, que es el que hasta el más rudo, al momento de morir o tener la muerte cerca, se le ve ablandarse. Y no es para menos, es un hecho natural. Ningún animal, incluido el ser humano, va a negar de forma tajante su deseo de seguir viviendo. Ahora, lo anterior va en una premisa de riesgo tangible y hasta cierto punto es manejable. Pero ¿qué pasa con lo intangible? Una situación tal como una enfermedad terminal. Ahí la conversación cambia. ¿Cómo lo abordarían, internautas? Con dignidad y resignación, buscando aprovechar el indeterminado tiempo que les queda, o bien, por todos los medios buscarían zafarse de tal condición, negar todo y quizás sumirse en una espiral de emociones negativas. Sea cual sea el escenario, lo más irónico es que en esas condiciones es cuando más conscientes de nuestro margen de acción estamos. Dejamos de lado las excusas y ponemos todos nuestros recursos a ello. Bien dicen que la tragedia trae consigo oportunidad, pero a un alto precio. Un libro que, si bien no es el texto más complejo o posee un uso elegante de los tecnicismos, sí trae temas básicos de la interacción humana, realidades vistas desde una perspectiva de aparente combate contra la vida y fácil de digerir entre sus páginas. Pero no se queden con esta idea, con esta historia que les contamos. Les recomendamos a ustedes leer el libro. Agradecemos tu tiempo si llegaste hasta esta parte del video. Si fue de tu agrado, te invitamos a compartirlo para que más gente lo conozca. Será un gusto tenerte de vuelta en futuras emisiones para poder hablar de más libros, mitos, videojuegos, entre otras cosas. Excelente día, mi gente.